sin querer, si lo puedes volver a activar. O bueno, lo activan después cuando él hable, no importa. Ya lo voy a activar por si acaso. Ok, le voy a dar entonces. Mario no me permite, no sé por qué. Ya. Listo. Activado, Mario. Gracias. Ok. Entonces, vamos a darle comienzo a la actividad de hoy. Vamos a ver si estamos grabando. Sí, ya está grabando, profe. Estamos grabando. Entonces, bueno, el día de hoy es la sesión número 5 de pinceladas sobre COVID-19 y la salud pública. Déjenme que se ponga en amplio. Por favor, el resto que sí que apaguen el video. La cámara. Fiorella y María Alejandra. Ya, listo. Ok, ya estamos listos. Yo reduzco esto, perfecto. Entonces, una vez más, les recuerdo que esta es la actividad patrocinada y hecha y producida por el Departamento de Medicina Preventiva y Social, su Cátedra de Salud Pública y el Centro de Estudiantes de la Escuela de Medicina Luis Racetti, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, la universidad que quita la sombra. Aquí tenemos las sesiones que se han dado. Vamos en este momento en la 5ª sesión y tenemos una última sesión programada para el próximo 27 de julio, donde vamos a ver derechos humanos y COVID, y vamos a hablar sobre tuberculosis y COVID y la evolución de la pandemia. En este caso va a estar dada por el ingeniero María Alejandra Tamayo, que pertenece a nuestra escuela. Les recuerdo que COVID-19 y la salud pública, el problema de salud pública, todos estamos evidenciando que el COVID-19 impacta de manera intensa a toda la sociedad en todos los sentidos. Y recordamos que desde el punto de vista de qué es la salud pública, es la ciencia y el arte de mejorar la salud de la población mediante los esfuerzos organizados de la sociedad, y consta de dos grandes herramientas que son la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, entendida en su más amplio sentido de la palabra. El día de hoy, entonces, tenemos esta 5ª sesión. Les voy a dar una primera introducción y estadísticas del día, como hemos venido haciendo. Luego vamos a hacer unas perspectivas de los profesores y estudiantes y la educación a distancia. Para esto vamos a dar primero una charla rapidita, inicial, con elementos fundamentales por el coordinador de investigación, el profesor Mariano Fernández. Y luego va a hablar la profesora Fiorella Perrone por el lado de los profesores, perspectivas de los profesores, nuestro compañero Mario Mejía, bachiller de la escuela, que nos va a hablar, y consejero de facultad, que nos va a hablar sobre la perspectiva de los estudiantes en la educación a distancia, para tener un cierre por el profesor director de la escuela, Aquiles Salas. Hoy, el día de hoy, Venezuela y el mundo, COVID, como siempre, las fuentes de las estadísticas son el coronavirus, el reporte de situación de la Organización Mundial de la Salud en su número 183, y los boletines diarios que son publicados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela. Hoy, en esta situación del reporte 183, vemos que esta frase se convierte en una frase lapidaria. Ningún país puede controlar su epidemia si no sabe dónde está el virus. El director general de la OMS nos recuerda a todos que si no tenemos forma de hacer el diagnóstico oportuno, rápido, y hacer seguimiento a los contactos y a las comunidades afectadas, difícilmente vamos a poder hacer el diagnóstico, y más duramente vamos a poder hacer el control. Esto es muy pertinente para Venezuela porque tenemos dificultades con los diagnósticos. En las estadísticas internacionales vemos que la epidemia global sigue en avance. Van más de 15 millones de casos hasta el día 21 de julio, con 620.000 fallecidos. Dentro de los países vemos que Estados Unidos es el país que más casos tiene reportados, confirmados, duplica a Brasil, que tiene 2 millones, y Brasil duplica al tercer lugar, que es la India. Y esta también, ¿verdad? Prácticamente, si no duplica, es muy superior a la siguiente, que es Rusia. Y así vemos entonces que luego esta duplica a Sudáfrica. Si nos damos cuenta, tenemos entonces
dos países importantes de Latinoamérica, de América, como los Estados Unidos de Norteamérica y Brasil de Sudamérica. Luego tenemos el sureste asiático, luego tenemos Europa y por último tenemos a África, que ya están dando la hora dentro de los primeros países que contribuyen en el número total de casos. Esta lámina la comparte con un amigo quien está presente el día de hoy en esta videoconferencia, Agustín Cangas, quien hace seguimiento, él es financista. Sin embargo, hace unos estudios muy interesantes y yo quisiera traer esta lámina solamente para recordarles a todos, uno, que en cuanto a los fallecidos, ya Colombia tiene 7.166 muertes hasta el día 21 y ayer solamente murieron 237 confirmadas por COVID. Brasil, también nuestro vecino, presenta 81.597 muertes y ayer, solamente ayer, tuvo 1.346, mientras que Venezuela en total lleva 120 muertes y ayer 4. Esto nos habla de que de una manera u otra o estamos muy retrasados en la epidemia o han ocurrido eventos que vamos a tratar de explicar en el transcurso de hoy y que han sido explicados anteriormente. Aquí vemos la lámina más importante de la Organización Mundial de la Salud, donde vemos por regiones del mundo. Como siempre, la China fue la que inició el problema en enero, una primera onda epidémica que nuevamente vuelve a aparecer en julio. Nunca alcanzan las cifras de antes, pero vuelve a aparecer una pequeña onda epidémica muy inferior que el resto de las zonas del mundo. En la región amarilla aparece Europa, que se reduce importantemente, pero sigue contribuyendo. A partir del 18 de mayo se estabiliza y sigue contribuyendo. Y luego tenemos, déjenme ver para ver una cosa. Y luego tenemos a las Américas, donde contribuye desde el mes de marzo de manera importante y actualmente aporta más de la mitad de los casos. Hay dos regiones del mundo, la violeta, que vemos que viene ascendiendo de manera paulatina y a partir del mes de junio empieza a contribuir de una forma mucho más importante y está ubicada fundamentalmente por la India e Indonesia, que aporta la cantidad de casos. Y esta franja azul, que no llega a aparecer de manera importante, sino también a finales de junio, vemos que entonces es África, y el país que más está aportando casos es Sudáfrica. Esta lámina solamente para demostrarle cuáles son las zonas que están en estos momentos contribuyendo con mayor número de casos, y así vemos que están las Américas, el Medio Oriente, Rusia, Sudáfrica y en la India, que contribuye con un número de casos muy importantes, acompañada de Indonesia, Bangladesh y Bután. Vamos a lo regional, a lo local. Tenemos que Venezuela ya aporta 12.774 casos, de los cuales casi la mitad, un poco más de la mitad, 55% están recuperados. Esto implica que tenemos entonces alrededor de 5.600 personas que están ahorita todavía en hospitales, CDI o centros de alojamiento y están abarrotados de gente. Por eso que están haciendo nuevos centros para poder alojar a los nuevos casos confirmados. Y esto lo veremos en los próximos días si la epidemia no logramos bloquearla. Los fallecidos ya alcanzan los 120 muertos. Los casos acumulados vemos como que desde el mes de julio empiezan a aumentar de una manera ascendiendo de manera vertiginosa, muy importante. Y en los últimos días ya hay más de 400 casos en promedio. En cuanto a las muertes, igualmente vemos que las muertes han aumentado de manera importante en los últimos días, especialmente en las últimas 2 semanas, y están ocurriendo de 3 a 4 muertes diarias en los últimos 7 días promedio. En cuanto a la distribución según el sexo, igual que el resto del mundo, tenemos un porcentaje mayor en varones que en mujeres. Se sabe que hay un componente genético y un componente fisiológico que explica esta razón, y más allá del estilo de vida y el estilo social de los varones frente a las hembras. Y en cuanto a la edad, en Venezuela el comportamiento de las pruebas confirmadas se observa que es mayoritariamente en la gente entre 20
y 59 años, es la inmensa mayoría, con prácticamente un 82% del total de los casos, y el resto se encuentra distribuido en los adultos mayores de 60 o en los menores de 19 años. Regiones calientes en Venezuela están en las zonas más oscuras. Vemos claramente como el Zulia se encuentra muy afectado, representando el occidente del país. Es el estado donde la crisis asistencial ha sido más dramática, también acompañado del Táchira y de Apure. El Táchira ha podido resolver mejor, ha tenido mejor capacidad para darle asistencia a sus enfermos. Apure no tengo mayor información. En el estado Bolívar, estado sur del país, sí hay problemas importantes y en la asistencia, y hay una crisis asistencial importante más allá de las dificultades típicas de los migrantes y de las poblaciones indígenas que ya se han presentado brotes, especialmente en la población Pemón, que se encuentra en esta zona de la Gran Sabana. Luego tenemos en el este del país, en el oriente, el estado Sucre, que está gravemente golpeado. Recordemos que es uno de los estados más pobres del país. Y por esto, luego tenemos entonces en la región capital, el área metropolitana de Caracas, que se encuentra aportando casos tanto Miranda como el Distrito Capital y el estado La Guaira. Cuando vemos la lámina rápidamente de lo que ha ocurrido durante los últimos 5 meses de epidemia, nos damos cuenta que los 2 primeros meses estuvo bastante estancada la epidemia, porque probablemente no solamente fue temprano las medidas de cuarentena, sino que además tuvimos una falla en las gasolinas, en el combustible muy importante. A partir del 15 de mayo se abrieron y lamentablemente vemos cómo comienza e inicia a comenzar claramente el aumento paulatino de los casos, que en el mes de julio se hace mucho más pronunciado y sostenido, y tememos que alcancen las cifras críticas que vayan a colmar el estado, la capacidad que tiene el sistema de salud de poder atender a los pacientes. Voy a pasar rápidamente algunas láminas. Esta lámina es la lámina del estado Zulia, el estado que más afectado ha estado y el que ha tenido menos capacidad de poder atender a sus pacientes. Y vemos cómo esa curva ha sido realmente muy empinada, muy dramática, y representaba hasta el 18 de julio el 22,4% del total de los casos. Aquí tenemos la Gran Caracas representada en la línea anaranjada, y vemos también cómo de forma dramática hasta el 21 de julio viene aumentando, y especialmente desde el mes de julio viene un ascenso muy, muy importante. Y aquí tenemos entonces también el estado Sucre, que es otro estado que también ha estado bien afectado. Es un estado muy pobre, merece nuestra atención, al igual que el estado Bolívar, que también ha sido dramáticamente afectado. Cuando vemos lo que la señora Delcido Rodríguez nos explica el día de ayer con las cifras de pacientes positivos, ya nos están hablando en las últimas semanas de que la transmisión comunitaria representa definitivamente la inmensa mayoría de los casos que están sumándose. Es decir, que ya la presión de la frontera continúa, pero el número de casos comunitarios viene sobrepasando los límites y se está volviendo, entre comillas, con poco control por parte del Estado. Dentro de esas informaciones que nos brindó el día de ayer, vemos que aparecen los estados donde se ocurrieron los eventos, y sobre todo nos explica lo siguiente, que de los 5.671 pacientes activos, la mayoría, ¿verdad? 4.666 habían ingresado en hospitales. Fíjense esto que es bien complicado, ¿no? Y luego 911 en centros de diagnóstico integral, 94 en clínicas privadas, lo que equivale a un 98,3% de los pacientes han ingresado en el sistema público de atención y 1,6% en el sistema privado. Aparecen los fallecidos. Es notorio que en Venezuela, aunque no tenemos la serie de fallecidos identificados desde el punto de vista epidemiológico, lo que hemos logrado obtener a través de los comunicados que hace la asesoría de la presidencia en cuanto al COVID, vemos que un porcentaje importante de ellos tienen menos de 60 años, y sería interesante saber
qué es lo que está ocurriendo, porque pareciera que en los números de fallecidos en nuestro país hay un mayor número en menores de edad que podrían estar asociados a comorbilidad. Esta es otra información que es importante conocer. El presidente de la República informó que la mayoría de los pacientes activos estaban asintomáticos, que un pequeño porcentaje ya estaba presentando 21 insuficiencia respiratoria aguda moderada que puede requerir atención hospitalaria de cuidados intermedios o cuidados intensivos, y 19 pacientes que estaban ya definitivamente en unidades de cuidados intensivos y tenían ventiladores para su asistencia. Vemos entonces cómo los hospitales ya se están llenando de pacientes y empiezan a colmar las pocas camas con que contamos. En cuanto a las pruebas, tuvimos la buena noticia de que el día de ayer el laboratorio del IBIC va a ser incorporado como procesador de las pruebas del PCR, y esto nos va a ayudar a poder tener un mejor sistema de detectar tempranamente, o por lo menos de una forma un poco más oportuna, los casos. Sabemos que en Venezuela se siguen utilizando las pruebas rápidas de anticuerpos y que estas tienen un valor bastante limitado para hacer el diagnóstico, y que inclusive han sido retiradas en muchos países porque no cumplen la misión para la cual se están usando. Entonces, como conclusiones, podemos hablar que el COVID-19 se enfrenta en ondas epidémicas regionales y de crecimiento sostenido. La epidemia crece en estos momentos más en la región de las Américas, en el Medio Oriente, en el sudeste asiático, especialmente en la India e Indonesia, y en África, contribuyendo Sudáfrica. Venezuela está en fase de crecimiento rápido en Táchira, luego en Zulia, Apure, Sucre y Bolívar, con una crisis asistencial y una menor carga de los casos importados y de migrantes a escala nacional. Los casos comunitarios aumentan en el área metropolitana de manera importante. Sin embargo, los funcionarios públicos en actividades de calle o productivas y los migrantes son los que contribuyen más en la propagación, y generalmente se tiende a atribuirle la culpa generalmente a los migrantes, y no están hablando de los funcionarios públicos, que son los que en las últimas semanas hemos visto cómo aparecen en brotes epidémicos importantes y se han convertido en propagadores también de la infección. Las muertes han aumentado en esta última semana y se pronostica que para las próximas semanas tengamos un aumento exponencial de la epidemia si no se cumplen a cabalidad las medidas de contención social y de salud pública. El personal de salud y los hospitales tienen déficits importantes de servicios, de educación, equipos de protección e insumos. La presión migratoria continúa. Se habla de más de 30.000 o 60.000 personas que están a la espera para entrar, y se habla de que han entrado más de 30.000 o 40.000 por los caminos verdes, sin control y sin ninguna forma de saber dónde están ubicados. La crisis económica y de servicios básicos sigue empujando a la población a salir y hace más difícil la contención social y el cumplimiento de las medidas. Así que esta es la situación que tenemos para hoy. No es tan alentadora. Sin embargo, bueno, es la situación que tenemos, y bueno, vamos a continuar ahorita con las pinceladas sobre salud pública el día de hoy, con las perspectivas de profesores y estudiantes y la educación a distancia. Y por eso me complace que tengamos estos invitados especiales, Aquiles Salas y el doctor Mariano Fernández, y le voy a dar chance entonces ahorita al doctor Mariano Fernández para que hable. Les está hablando Alejandro Rizquez, del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Escuela Luis Racetti, Facultad de Medicina, Universidad Central. Entonces, amigos, ahorita voy a continuar con el doctor Mariano Fernández. ¿Estabas ahí, Mariano? ¿Aló? ¿Mariano? Sí está, profe, pero está en mute. Tiene que activar el micrófono. Déjame ver cómo hago. Mariano Fernández. Mariano. Yo lo había colocado, creí que lo había colocado en... ¿ah? Debe ser que lo volvió a poner en mute. Gracias. Mariano, bienvenido nuevamente. ¿Oíste? Voy a colocar tu conferencia para que le des inicio en cuanto te sientas cómodo con ella. ¿Oíste? Adelante. Compartir. La tuya es... Vas a compartirla tú, ¿verdad? ¿no? Esta es. Sí. La voy a poner en grande y los micrófonos están a tu orden, Mariano.
Sí, bueno, primero que nada, mientras la pones en presentación, Alejandro, tú me la vas pasando, ¿verdad? Por supuesto, Este, Dino, por supuesto. eh, Muchísimas gracias por esta invitación. Este, Lamentablemente no puedo hacer no puedo pensar en hacer un tratado sobre educación a distancia o la importancia que ella tiene en momentos como este, pero quisiera compartir con el grupo oyente algunas reflexiones y algunos trabajos que hemos estado realizando conjuntamente con personal de la Facultad de Medicina en cuanto a cómo enfrentar esta pandemia. La próxima, Alejandro, por favor. Bueno, primero que nada, quiero que sepan que hay una cantidad de procesos académicos y administrativos importantes que soportan la actividad universitaria. Esto es muy importante dado que si no existen esos procesos administrativos que tienen que darse también en las mismas condiciones y con los mismos problemas que tiene en este momento el proceso académico, es decir, el dar clase simplemente, no se va a poder continuar con los procesos académicos. Entonces, asumiendo que, como lo sabemos, que hay un grupo de personas estudiando y trabajando cómo planificar la llegada de los procesos académicos, nosotros hablamos de que, primero que nada, tiene que haber una institucionalización de la virtualización o una digitalización de la educación. O sea, para que haya virtualización, educación a distancia o digitalización de la educación, tiene que haber un apoyo institucional desde arriba, es decir, desde nuestras autoridades, desde nuestras diferentes autoridades, tienen que estar de acuerdo y deben querer entonces un proceso de digitalización. Esto requiere, por supuesto, una cantidad de recursos y dotación de equipos, recursos como plataforma tecnológica dentro de la UCB y equipos para los diferentes profesores y estudiantes que están en este trabajo. Por otra parte, las personas, los actores, los que van a intervenir, requieren también de algún tipo de preparación y en definitiva de competencias digitales docentes y estudiantiles. A pesar de que es cierto de que muchas instituciones, incluyendo la Universidad Central, tenía o tiene planes de virtualización o bimodalidad al mediano o al corto plazo, la situación pandémica obligó a una virtualización forzada. Es decir, en un momento dado no hubo otra forma de trabajar sino a través de los eventos virtuales. Entonces, esto ha traído como consecuencia una cantidad de problemas que voy a tratar de desgranar. Pero fíjense que las TIC, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje, va a requerir definitivamente de una nueva cultura de parte nuestra, de parte de cada uno de nosotros que somos actores en este proceso. Esto es que hay que adaptar los procesos instruccionales y curriculares de cada una de nuestras asignaturas y programas que estamos enfrentando a la sumización de las clases magistrales, el Zoom, que es este sistema tan benévolo que nos permite este intercambio tan interesante de ideas, bueno, se ha convertido en la opción predilecta o en la opción directa de las clases magistrales. Esto tiene mucho sentido, dado que el individuo que está, el profesor, así como nosotros que estamos acostumbrados a pararnos frente a un grupo de estudiantes con una presentación PowerPoint, ahora no lo podemos hacer en un aula, pero lo hacemos a través de Zoom. Zoom es el ejemplo más cercano de una clase magistral. Esto trae como problema o como consecuencia dos problemas importantes. Uno es las clases prácticas, que son muy típicas y necesarias de la educación en ciencias de la salud, y la evaluación. La evaluación en los ambientes virtuales, que son cosas que las personas no aceptan con facilidad. Entonces, por eso hablamos de que hay una nueva cultura, o sea, es necesario que exista una nueva cultura frente a esas situaciones. Finalmente, en la lámina les tengo la última, la reducción de la brecha digital, dado que si hay algo que ha hecho la pandemia es abrir las brechas, abrir los umbrales de separación entre
las personas que tienen el smartphone bonito contra el smartphone feo, el que tiene conexión contra el que no tiene conexión, el que sabe manejar medios como Zoom, medios síncronos, y el que no lo sabe manejar. Es decir, las brechas digitales, el ser hombre o mujer, todo eso ha incrementado ese umbral de las brechas, todo debido a la anuencia del COVID-19, de esta pandemia. El próximo, Alejandro, por favor. ¿Cuál ha sido la reacción de los estudiantes y también de los profesores frente a la pandemia? Bueno, las quejas en los primeros momentos estuvieron relacionados con dificultades técnicas. Esto era, mira, vale, tengo lentitud o no tengo conexión Wi-Fi, no tengo datos, pero no tengo cómo conectarme, no tengo computadora o mi móvil está malo o que mi plataforma no funciona adecuadamente a la hora que tú te estás conectando. Fíjense que eso fue lo que predominó en los primeros momentos de la pandemia. En este momento las reacciones son distintas y es bien interesante que tomen en cuenta que la gente está acusando el golpe del aumento de la carga cognitiva. Los estudiantes y los profesores también, insisto, sienten el aumento de la carga de trabajo dado que les es difícil gestionar el tiempo, porque antes simplemente el tiempo de trabajo con los estudiantes era el tiempo que pasaban en la universidad. En este momento no, en este momento es 24/7 y además está WhatsApp, porque te pueden preguntar en WhatsApp y tú requieres entonces una manera de gestionar el tiempo y las tareas. Esto incluyendo lo que tiene esas consecuencias del aislamiento social y académico y la falta de motivación. Adelante, Alejandro, por favor. ¿Cómo enfrentamos esta situación? Existen algunas estrategias que venimos trabajando las personas que hemos tratado de trabajar en línea desde hace algunos años atrás, ¿no? Uno es que hay que estructurar los contenidos del curso, organizándose de manera sistemática para que faciliten una secuencia didáctica y que faciliten también la navegación en las nuevas formas de entrega de la información. Porque ahora te lo voy a entregar por una web, no vas a venir a clase o vas a ir a la fotocopiadora a buscar las copias. Las actividades de aprendizaje tienen que ser claramente orientadas y supervisadas con los materiales disponibles. Es decir, yo no puedo poner en este momento actividades o clases o tareas si no tengo los materiales y si no estoy seguro de que mis estudiantes lo tienen. Por otra parte, es mandatorio auxiliar a los estudiantes y a todos los participantes en general a alcanzar un modo de planificar su tiempo para que los resultados del aprendizaje sean los deseados. Esto, por ejemplo, pudiéramos hacerlo a través de un calendario de actividades. Ahí enumero algunos de los elementos más importantes que debiera tener un calendario de actividades en cuanto al control periódico, el cumplimiento de fecha, la adecuación y distribución en la organización del tiempo. Y, por supuesto, evitar la sobrecarga, porque ustedes pueden ver cómo las personas que en colegios, en escuelas o universidades que están haciendo uso de educación a distancia, educación virtual, cómo se sienten saturadas por la cantidad de trabajo que están recibiendo. Por otra parte, hay que mantener un uso simple de la tecnología, o sea, hay que buscar tecnologías simples y accesibles que ofrezcan alternativas en los momentos necesarios. Acuérdense el apagón que tuvimos en un momento dado. Dime, Alejandro. Aló. Ajá. Hay que seleccionar recursos de aprendizaje externos para complementar el contenido de los cursos. La próxima, por favor. Crear un lugar central donde las personas puedan encontrar un sitio de apoyo en todo momento es muy importante. El campus virtual UCB es muy típico y WhatsApp se ha convertido ahorita en el rey. Igual definimos algún grupo de actividades importantes que debieran ser tomadas en cuenta por los profesores para el trabajo en línea, ¿no? Una de las cosas más importantes es fomentar las comunidades de aprendizaje en línea, o sea, fomentar grupos, por ejemplo, grupos de WhatsApp de discusión y, por supuesto, indagar mediante encuesta qué es lo que
sienten los profesores y los estudiantes y cómo podemos enfrentarlo. La siguiente, Alejandro, por favor. En educación en salud, señores, para los médicos, los bioanalistas, los enfermeros, los nutricionistas, el trabajo presencial en los centros de salud es muy importante. Es muy difícil separarnos de las prácticas. Eso lo sabemos, pero hay que buscar maneras creativas e innovadoras donde se puedan dar por separado la parte teórica y por otro lado la parte... Ya va, Alejandro, ya sé que estás ahí. En la próxima, por favor. Bueno, aquí les tengo algunas estrategias para virtualizar las prácticas. Adelante. Por favor, la siguiente. Otro de los elementos muy recurrentes que nos preguntan a cada rato, uno son las prácticas y otros son las evaluaciones. La evaluación en la virtualidad no puede hacerse igual que la tenemos en la presencial. O sea, si ustedes están acostumbrados a hacer un examen de múltiple elección en presencial, no es lo mismo para hacerlo en virtualidad. Por otra parte, menos es más. Nosotros hacemos mucho menos con mejores resultados en las prácticas virtuales. Aquí les listo unas fortalezas importantes en la evaluación a distancia. Adelante, Alejandro. Disculpen que me apresure, porque Alejandro me dio 3 minutos. Él habla 50, pero yo tengo que hablar 3. Algunas consideraciones importantes sobre la evaluación. Como les decía, la evaluación no es tan simple a distancia. Hay muchos métodos y modelos y en muchos de los casos los profesores y los estudiantes tienen primero que aprender. Es decir, hay una curva de aprendizaje para inclusive hacer algunas de las evaluaciones. Pero se pueden evitar cosas muy... se pueden obtener resultados muy interesantes, incluyendo mejores estrategias para la evaluación continua. Adelante, Alejandro. Definitivamente, señores, la educación del siglo XXI va a pasos agigantados debido a la aparición tan grande que significa el COVID-19. Esta nueva forma de educación tiene que ser definitivamente mixta, a distancia, virtual y en línea. No hay otra manera porque no hay forma de que la situación pandémica y pospandémica lo permita. Gracias, Alejandro. Muy amable. Buenas. Buenas a todos. ¿Me escucha, Mariano? Claro, me cortaste. Ok. Mira, Mariano, gracias, súper. Disculpa el abuso del apresuramiento, pero es que nos queda ahorita menos de un minuto para volver a reintegrarnos entonces para darle paso a perspectivas de los profesores, Fiorella Perrone, y luego perspectiva de los estudiantes de educación a distancia, Mario Mejía, y el cierre con nuestro profesor Aquiles Sala. Favor a tenerse al tiempo dispuesto porque no pudimos lograr el chat largo con el Zoom. Entonces, bueno, vamos a cerrar ahorita y nos reincorporamos otra vez a la misma actividad. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos ahorita mismo, pues.